Mencionamos es lo que tienen que estudiar. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del cáncer de pulmón. Entonces, el cáncer de pulmón es uno de los cánceres más frecuentes en todo el mundo y es la causa más importante de muerte por cáncer también en todo el mundo. ¿Sí? Una de las primeras causas de muerte en el mundo es el cáncer del pulmón. ¿Por qué esto? Y porque generalmente cuando son detectados estos tumores ya están en etapas avanzadas y también por la características propias del órgano. Ahora el pulmón es un órgano muy vascularizado, entonces las metástasis son bien tempranas, entonces generalmente ya se encuentran en etapas muy avanzadas cuando se hacen el diagnóstico. Entonces tiene pronóstico malo, ¿sí? Vamos a ver que estos tumores nacen por acumulaciones graduales de alteraciones genéticas que transforman el epitelio bronquial benigno a uno neoplasivo. ¿Cuál es la etiología más importante implicada? El tabaquismo, el cigarrillo. Entonces existe una asociación estadística invariable entre la cantidad de tabaco fumado al día, tendencia a inhalar humo, la duración del hábito de fumar, ¿sí? Existe un riesgo de 10 a 60 veces más en aquellos que fuman que los que no. Tienen un riesgo aumentado de desarrollar cáncer del pulmón también aquellos que están cercanos a los que fuman, o sea, los fumadores pasivos. Y esto es igual, ¿verdad?, para aquellos que fuman cigarrillos, puros, tabaco, pipa, etc. También mascar tabaco. En este caso, mascar tabaco puede producir cáncer, pero de la boca, ¿verdad?, por el hábito de mascar. Eso también puede producir cáncer. Las mujeres, por ejemplo, son más susceptibles a los carcinógenos del cigarrillo que los hombres. Y algo muy importante, dejar de fumar durante 10 años sí reduce el riesgo de cáncer de pulmón, pero por supuesto nunca va a llegar a los niveles de control de una persona que nunca fumó. Bueno, el cigarrillo, ¿qué es lo que tiene? Tiene muchísimas sustancias químicas, ¿verdad? Dañinas, tóxicas. Tenemos sustancias carcinógenas iniciadoras como hidrocarburos aromáticos policíclicos como el benzopireno. Tenemos sustancias carcinógenas promotoras como el fenol. Tenemos elementos radioactivos como polonio, carbono, ¿sí? Tenemos contaminantes como arsénico, níquel, moho, aditivos, etc. Bueno, ¿cuáles son los cambios que se producen a nivel del epitelio bronquial en los que son fumadores? Vamos a ver cambios desde una respuesta inicial, como lo es la hiperplasia de células caliciformes, la hiperplasia de células basales, la metaplasia escamosa, luego tenemos la displasia escamosa, luego ya tenemos el carcinoma in situ y finalmente el carcinoma invasor. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, un epitelio respiratorio que tiene muchas células caliciformes. Entonces esa es una hiperplasia celular caliciforme. Entonces veíamos también, por ejemplo, la bronquitis crónica, también en el asma. Tenemos hiperplasia de células basales, ¿sí? Tenemos la metaplasia escamosa, el epitelio que debería ser cilíndrico, pseudostratificado, ciliado, cambia a un escamoso, que es una metaplasia escamosa. Luego, cuando existe hipercromasia, pérdida de la polaridad de las células, tenemos displasia, que puede ir desde leve a severo. Y después el carcinoma in situ y finalmente el invasor. También podemos tener como riesgo la exposición a la radiación ionizante, ¿verdad?, como el uranio. Tenemos individuos, ¿verdad?, que trabajan, ¿verdad?, en centrales eléctricas nucleares, ¿verdad?, en este caso. Tenemos la exposición al amianto, que ya hablamos.
También tenemos contaminantes que están presentes tanto en la tierra como en el aire, como el radón, ¿sí? El radón, por ejemplo, es un gas radioactivo que está presente, ¿verdad?, en ciertos suelos y es una causa importante también de cáncer de pulmón. Después del cigarrillo, la exposición a radón es la gente implicada, ¿sí? Bueno, por suerte tenemos lesiones precursoras que podemos identificar antes de que se desarrolle el cáncer en estos pacientes. Sin embargo, como les dije, no es fácil hacer estos diagnósticos porque el paciente no consulta, ¿verdad? Son asintomáticos en esta etapa. Tenemos lesiones desde la metaplasia escamosa con displasia y carcinoma in situ por un lado. Después tenemos lo que se llama la hiperplasia adenomatosa típica, que serían lesiones glandulares. Luego tenemos las lesiones precursoras neuroendócrinas, ¿sí?, que sabemos que existen estos tres grupos de entidades, pero no siempre también van a progresar en todos los casos al carcinoma. Bueno, entonces vamos a hablar de los cánceres del pulmón, cómo se clasifican. Entonces, el cáncer del pulmón, en su gran mayoría, son de origen epitelial, o sea, carcinoma. Entre los carcinomas tenemos los carcinomas escamosos, tenemos los adenocarcinomas, luego tenemos los carcinomas de célula grandes, tenemos los carcinomas, ¿cómo se dice?, mixtos o adenoescamosos. Tenemos otros más raros, como por ejemplo el linfocarcinoma laicarcinoma, tenemos el leucocarcinoma, ¿sí?, que menciono nada más, no se vayan a estresar. Y luego tenemos los tumores endógenos. Dentro de los tumores endógenos tenemos los tumores que se llaman carcinoides o tumores neuroendógenos bien diferenciados. Y luego tenemos los carcinomas de células pequeñas neuroendógenas y los carcinomas neuroendógenos de células grandes. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Bueno, ¿cuál es el más frecuente de todos estos tipos de carcinoma? Hoy en día, el adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente de cáncer de pulmón. Cuando yo estaba estudiando anatomía patológica, de grado, de tercero, era prácticamente la misma cantidad de casos de adeno y carcinoma escamoso, ¿sí? Y antes, mucho tiempo antes, yo estudié anatomía patológica, era el carcinoma escamoso. ¿Por qué ocurría eso? Porque antes se veía bien o se promocionaba mucho el cigarrillo, el tabaquismo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se descubrió, ¿verdad?, que cáncer de pulmón y cigarrillo estaban fuertemente implicados. Entonces se hicieron campañas, ¿verdad?, para disminuir y evitar el tabaquismo. Entonces eso contribuyó a disminuir la casuística de cáncer de pulmón relacionado al cigarrillo. Y dio también pie para que aumente otro tipo de cáncer que no siempre está relacionado al cigarrillo, que es el adenocarcinoma. ¿Okay? Entonces, hoy en día, el adenocarcinoma es el más frecuente, le sigue el carcinoma escamoso, luego tenemos el carcinoma de células pequeñas, luego tenemos el carcinoma de células grandes y después tenemos el resto de los otros carcinomas, ¿sí? Fíjense su relación con el tabaquismo. Si bien todos tienen una altísima relación con el cigarrillo, como les dije, el adenocarcinoma es el que tiene un poco menor. ¿Okay? Bueno, entonces primero vamos a hablar del carcinoma escamoso, ¿sí? Entonces, el carcinoma escamoso es aquel cáncer del pulmón que está muy relacionado con el tabaquismo. Se origina principalmente en la zona central del pulmón. ¿Qué quiere decir zona central? A nivel del mediastino, cerca de los bronquios, ¿verdad? ¿Por qué? Justamente surge de la transformación del epitelio respiratorio de los bronquios, ¿verdad?, a metaplasia escamosa, displasia, carcinoma in situ y carcinoma escamoso. ¿Okay? Sin embargo, también pueden localizarse hacia la periferia, pero su localización más frecuente es
a nivel central, en los bronquios grandes segmentarios y subsegmentarios. Estos tienen una alta frecuencia en cuanto a mutaciones del P53, también tienen mutaciones como el gen del retinoblastoma, las quinasas dependientes de ciclinas, ¿sí? También el factor de crecimiento, o sea, el receptor del factor de crecimiento, tirosinquinasa, etc. Entonces acá podemos ver imágenes. Tenemos imágenes del pulmón donde nos llama la atención una masa tumoral. Fíjense, esta masa tumoral tiene una localización cercana, ¿verdad?, al hilo pulmonar, a los bronquios segmentarios y subsegmentarios. Tiene una localización central. Lo mismo vemos acá y lo mismo vemos acá. Entonces, vemos una masa tumoral predominantemente sólida, tiene bordes irregulares, tiene una coloración heterogénea, a veces puede tener consistencia firme, otras veces puede tener consistencia friable. Cuando tiene una consistencia friable, inclusive puede tener como cavitaciones, como podemos ver acá. Y a la microscopía vamos a ver como cualquier otro carcinoma escamoso. Ahora vamos a ver que las células tumorales forman nidos. Estos nidos forman en grado variables perlas de queratina. Entonces, dependiendo de eso, puede ser bien moderada a pobremente diferenciada. Acá podemos ver las perlas de queratina. Si no vemos perlas de queratina, podemos ver las uniones de tipo de desmosoma entre las células, que nos indican, ¿verdad?, su origen epitelial escamoso. Existe un tipo especial de carcinoma escamoso que se llama basaloide, donde las células tumorales recuerdan al estrato basal del epitelio escamoso, ahí que tiene una basofilia más intensa, ¿sí? Estos pueden tener también focos de queratinización, tienen alto índice mitótico, ¿sí? Puede tener también localización tanto central como periférica. Bueno, luego tenemos el adenocarcinoma. Entonces, luego tenemos el adenocarcinoma. Como les dije, el adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente de cáncer de pulmón y también es el tipo que se ve con mayor frecuencia en mujeres. ¿Sí? En las mujeres es más frecuente el adenocarcinoma que en el hombre. Tiene una localización más periférica, o sea, vamos a ver más cercano a la pleura, ¿ok? Sin embargo, también puede localizarse centralmente, no es excluyente. Tiene mutaciones también en el receptor de tirosinquinasa, la RAS, ¿verdad? Factor de crecimiento epidérmico, etc. Bueno, nosotros ya hablamos ya de metaplasia escamosa, ya hablamos de displasia, carcinoma in situ. En cuanto al adenocarcinoma, también existen lesiones preinvasivas que tenemos que conocer. La primera lesión precursora se conoce como hiperplasia adenomatosa atípica. La hiperplasia adenomatosa atípica es aquella lesión que sí o sí tiene que medir menos de 5 milímetros. ¿Sí? Cuando mide más de 5 milímetros, ya no le puedo llamar hiperplasia adenomatosa atípica. ¿Sí? Realmente ya se llama adenocarcinoma in situ. Entonces, ese pequeño foco de 5 milímetros tiene que tener una cierta característica. Como dice su nombre, hay una hiperplasia de células que son neumocitos tipo 2 y estos neumocitos tipo 2 muestran atípico, ¿sí? Entonces miren acá tenemos el pulmón normal, fíjense las células que tapizan los alveolos son células aplanadas, neumocitos tipo 1, aislados neumocitos tipo 2. Sin embargo acá, ¿qué nos llama la atención? El tabique está más grueso, que tiene una coloración más azulada. ¿Por qué? Porque hay una mayor distribución de núcleos, ¿sí? Entonces, todos estos alveolos están tapizados por células que corresponden a neumocitos tipo 2, prácticamente le reemplazan totalmente al neumocito tipo 1. Y si aumentamos más,
como vemos acá, vamos a encontrar que hay hipercromasia, agrandamiento nuclear, ¿verdad? Hay núcleos irregulares, entonces hay una química. Pero, como les dije, mide menos de 5 milímetros. Entonces, esto se conoce como hiperplasia adenomatosa atípica. ¿Okay? Entonces, acá podemos ver otra imagen. Fíjense, estos son los alveolos. ¿Sí? Fíjense, hay muchísimos neumocitos tipo 2. Prácticamente no hay neumocitos tipo 1. ¿Sí? Vemos que las células son cúbicas, cilíndricas bajas, núcleo hipercromático, leve moderada atipia, ¿sí? Puede tener proyecciones citoplasmáticas apicales. Por supuesto, no hay invasión de la pared alveolar, solo puede haber fibrosis. Hay como una leve fibrosis también. Cada vez mayor aumento, fíjense los núcleos como son ligeramente hipercromáticos, algunos irregulares. Hay inclusiones, inclusive, y así. Entonces es una hiperplasia adenomatosa atípica. Bueno, si esta lesión que yo veo en el pulmón mide más de 5 milímetros, ya no puede ser una hiperplasia adenomatosa atípica. Probablemente ya sea un adenocarcinoma, que en este caso le llamamos in situ todavía. ¿Okay? Le llamamos in situ siempre y cuando mida entre 5 milímetros a 3 centímetros. ¿Okay? Si mi masa tumoral mide más de 3 centímetros, ya olvídate, adenocarcinoma, sin duda. ¿Okay? Por supuesto, no tiene que haber invasión del estroma, no tiene que haber invasión vascular, no tiene que hacer invasión de la piel. ¿Sí? Pueden ser mucinosos o no mucinosos. ¿Sí? Y tiene lo que se llama patrón lipídico, que es lo que le voy a mostrar ahora. ¿Qué es el patrón lipídico? El patrón lipídico es el patrón arquitectural que vimos en la hiperplasia adenomatosa atípica, donde las células, los neumocitos tipo 2 atípicos, dibujan como un mosaico que recuerda al dibujo que tienen las alas de una mariposa. Entonces ustedes buscan una imagen en las alas de la mariposa, tiene como un mosaico en sus alas, ¿sí? Entonces de ahí viene el nombre lepídico. Entonces, fíjense, esto que está acá como que recuerda a ese encuadrado que tienen las mariposas en sus alas. De ahí viene el nombre lepídico, ¿sí? Entonces esto se conoce como patrón lepídico. Ahora, puede ser mucinoso como no mucinoso. Fíjense, este es mucinoso, las células son mucosecretarias y estos son no mucinosos. ¿Okay? Entonces es igualito, es el mismo que estábamos viendo en la hiperplasia adenomatosa atípica. A esto también se conoce como patrón lepídico. ¿Sí? Ahora, para que sea hiperplasia adenomatosa atípica tiene que medir menos de 5 milímetros. Si mide entre 5 milímetros a 3 centímetros, ya estamos hablando de un adenocarcinoma in situ. ¿Okay? Podemos ver imágenes de fibrosis del tabique alveolar. Fíjense, los alveolos están tapizados por neumocitos tipo 2 que tienen atipia. Vemos nucleolo, hipercromasia, núcleos irregulares. Vemos proyecciones citoplasmáticas apicales. ¿Sí? Y si medimos esto, tienen que medir entre 5 a 3 centímetros. 5 milímetros a 3 centímetros. Bueno. Hasta ahí son precursores. Luego ya tenemos las lesiones invasoras o invasivas. Entonces, tenemos lo que se llama el adenocarcinoma invasor. ¿Sí? Al adenocarcinoma invasor le dividimos otra vez en dos tipos. Tenemos aquel que se llama mínimamente invasivo y aquel que es invasivo. ¿Okay? El mínimamente invasivo, fíjense, es aquel tumor que tiene que medir menos de 3 centímetros. ¿Okay? Y la zona de invasión tiene que medir menos de 5 milímetros. ¿Okay? Si la zona de invasión mide menos de 5 milímetros, yo le puedo llamar mínimamente invasivo. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque se va a comportar como un adenocarcinoma in situ. Entonces el paciente va a tener buen pronóstico, ¿sí? O sea, tasas de cura cercanas al 100%.
En cambio, si su foco de infiltración mide más de 5 milímetros o el tumor mismo mide ya 4 a 5 centímetros, ya estamos ante un adenocarcinoma francamente invasor sin dudar y el pronóstico es malo. Por eso es importante el tamaño. Acá vamos a tener que aprender un poquito el tamaño. Entonces miren, acá tenemos una imagen del pulmón con una masa pulmonar. Esta masa pulmonar, fíjense, mide 1,5 centímetros. ¿Sí? Si mide 1,5 centímetros, puede ser una hiperplasia adenomatosa típica. Ya no, ¿verdad? Puede ser un adenocarcinoma in situ. Puede ser. Adenocarcinoma in situ es de 5 milímetros a 3 centímetros. Ahora, dentro de ese 1,5 centímetros, veo que hay focos de invasión. Entonces ya no puede ser más in situ. ¿Cuánto mide ese foco de invasión? Y vemos que acá mide 4 milímetros. Entonces, si mide 4 milímetros, está a menos de 5 milímetros, entra dentro de esta categoría, mínimamente invasivo. Por supuesto, para hacer este diagnóstico, fíjense, no tenemos que observar invasión linfática, ni vascular, ni de los espacios aéreos, ni de la pleura, no tiene que haber necrosis tumoral, no tiene que haber afectación de los espacios aéreos, ya estoy mencionando. Entonces, estos son los focos de hiperplasia adenomatosa típica o adenocarcinoma in situ dependiendo del tamaño. ¿Sí? Fíjense, patrón lipídico, neumocitos tipo 2 atípicos, ¿sí? Y fibrosis de los talines. Entonces, eso vamos a ver en esta imagen. ¿Qué otra cosa vemos? Vemos que hay focos de invasión. ¿Cuáles son los focos de invasión? Los focos de invasión son aquellos focos que escapan de este patrón lipídico. ¿Sí? Si yo veo estructuras tubulares que recuerdan a glándulas, a eso yo le llamo un patrón acinar, eso ya es un foco de invasión. Si yo veo proyecciones con eje fibrovascular, papilas, proyecciones, ¿verdad?, sin eje fibrovascular pequeñas, que son micropapilas, eso ya es invasor. Y si yo veo áreas que no tienen luces, que es sólido, eso también ya es invasor. O sea, esos focos es lo que yo tengo que tener en cuenta y medir. ¿Sí? Fíjense acá, esto que está señalado, estas glándulas pequeñitas que vemos acá, son los focos de patrón acinar que muestran infiltración. ¿Okay? Entonces mido yo eso. Si mide menos de 5 milímetros, entra dentro de esta categoría. Acá vemos más estructuras tubulares que recuerdan a glándulas, ¿cierto? Entonces medimos esto, mide menos de 5 milímetros, entra dentro de esta categoría. Entonces, para recordar un poquito, ¿verdad?, si tenemos una masa tumoral y esta masa tumoral mide más de 3 centímetros, ahí ya nos facilita la vida, pero pobre paciente, es un adenocarcinoma invasor sin duda. ¿Okay? Si mide menos de 3 centímetros, tenemos que ver si tiene patrón lipídico o no lipídico. Si tiene patrón lipídico, puede ser, ¿verdad?, in situ, puede ser mínimamente invasivo, pero si vemos ya muchas papilas, vemos muchas estructuras tubulares, ahí probablemente esto ya sea invasor. ¿Sí? Entonces, cuando vemos el patrón lipídico, ahí lo que tenemos que tener más cuidado porque podría ser una lesión precursora y no francamente invasor. Entonces, aquel que tiene patrón lipídico sin componente invasor, obviamente mide menos de 3 centímetros, a ese le llamamos adenocarcinoma in situ. ¿Sí? Si tiene componente invasor, pero ese componente invasor mide menos de 5 milímetros, es mínimamente invasor. ¿Okay? Y si tiene componente invasor, pero mide más de 5 milímetros, ahí ya le llamamos invasor. ¿Okay? Esta tabla rápidamente es lo que tienen que aprender. Y si tiene patrón lipídico, mide
menos de 5 milímetros, esa es una hiperplasia adenomatosa activa. ¿Sí? Bueno, entonces, variándoles un poco con esos, ahora volvemos a hablar de los invasores. ¿Sí? Entonces, los adenocarcinomas invasores, fíjense, tienen que tener aquí el componente invasor más de 5 milímetros. ¿Sí? Puede ser mucinoso o no mucinoso, puede tener necrosis tumoral, puede diseminarse a través de los espacios aéreos, ¿sí? Puede mezclarse también con los otros tipos histológicos. Este es el patrón, ¿verdad? Que le llamamos lepídico, ¿sí? Fíjense, dibuja, ¿verdad?, el mosaico de la ala de la mariposa sobre los tabiques alveolares. Si esto mide, ¿verdad?, más de 3 centímetros, sin dudar, adenocarcinoma invasor. Acá podemos ver que las células tumorales están ocupando los espacios aéreos, ¿sí? Entonces eso se llama invasión por vía de los espacios aéreos. Como les dije, estos tumores son predominantemente periféricos. Acá vemos la superficie pleural, o sea, está bien hacia la periferia del pulmón. Lo mismo en este pulmón. Después tenemos los otros patrones. Este es el patrón acinar o tubular, donde vemos estructuras que recuerdan a glándulas, ¿sí? Luego tenemos este que se llama papilar, donde vemos proyecciones con eje fibrovascular. Acá vemos lo mismo, entonces acinar arriba, papilar abajo. Luego tenemos el micropapilar, en este caso las proyecciones papilares no tienen eje fibrovascular. Estos son tumores bastante agresivos, están como flotando en el espacio aéreo, puede inclusive verse calcificaciones o cuerpos de samoma. Luego tenemos el patrón sólido, ¿verdad?, donde los nidos de células no muestran luces, no hay secreción, entonces podemos confundir con un carcinoma escamoso, ¿sí? Y ahí tenemos que saber diferenciar entre un carcinoma escamoso de un adenocarcinoma. Para eso tenemos tinciones especiales que nos ayudan. Acá tenemos, por ejemplo, las queratinas de alto peso molecular, que son positivas para el carcinoma escamoso, ¿verdad? Tenemos por ejemplo, una imagen de una masa tumoral epitelial. Vemos que las células están formando grupos, nidos. Vemos acá como luces, pero no convencen tanto, no vemos queratina. Entonces hacemos estas tinciones especiales para poder diferenciar. Por ejemplo, tenemos una tinción que se llama TTF1 y Napsina A. Estos son positivos para aquellos tumores con origen glandular, ¿sí? Entonces, si es TTF1 y Napsina A positivo, estamos ante un carcinoma adenocarcinoma. Si le hacemos, por ejemplo, un P63, ¿verdad?, sería positivo para escamos, los mismos citoqueratinas. Bueno, en cuanto al grado de diferenciación, se determina a partir del patrón morfológico. Si es lepídico es grado 1, si es papilar acinar grado 2, micropapilar sólido y mucinoso son grado 3. ¿Okay? Bueno, luego tenemos el carcinoma de células grandes. El carcinoma de células grandes corresponde a un grupo de carcinomas, tumores malignos, cuya clasificación o categorización no puede entrar dentro de escamoso ni glandular. No podemos encasillarlo en ninguno de ellos. Entonces entran dentro de este grupo que se llama carcinomas de células grandes. ¿Okay? Es un diagnóstico por exclusión. ¿Okay? Entonces, como es un diagnóstico por exclusión, corresponde a un grupo de tumores que no le podemos encasillar ni adeno ni escamoso, tiene características mixtas, ¿verdad? Por ejemplo, tiene una localización que puede ser central o periférica, puede tener grandes masas necróticas, puede invadir la pleura, ¿sí?, o estructuras vecinas.
Entonces acá podemos ver la imagen. Fíjense, las células tumorales forman nidos, carecen de luces glandulares, también carecen de perlas de queratina, ¿verdad? Entonces sabemos que es un carcinoma, pero no sabemos si es adeno, ni sabemos si es carcinoma escamoso. Entonces hacemos tinciones especiales, ¿okay? Entonces estas tinciones especiales, como les dije, TTF1, napsina A y P64, otro citoqueratina, ¿sí? Entonces si ni con esas tinciones especiales yo le puedo encasillar a adeno o carcinoma escamoso, entra dentro de esta categoría, carcinoma de células grandes, ¿okay? Acá, por ejemplo, tenemos una pequeña imagen donde nos muestra posibles situaciones. Tenemos un tumor. Este tumor es un tumor cuyas células no forman glándulas, no forman secreción, no tienen perlas de queratina, y le hacemos estas tinciones especiales. Le hacemos TTF1, napsina A y fíjense, INE. Le hacemos P63 y citoqueratina de alto peso molecular, son negativas. Entonces esto favorece a que sea un AD. ¿Okay? Luego tenemos otro caso, otra situación. Fíjense, en esta situación tenemos esta masa tumoral. En este caso, fíjense, tenemos P63, citoqueratina de alto peso molecular, citoqueratina 106 son positivos y TTF1 es negativo. Entonces esto favorece a que sea un carcinoma escamoso, ¿sí? Entonces si estas tinciones no me pueden ayudar a clasificarle, ahí entra dentro de esta categoría de carcinoma de células grandes. Bueno, y luego tenemos otro carcinoma. Esto vamos a mencionar nomás: adenoescamoso, non-cell carcinoma y linfoepitelial light carcinoma. No nos compliquemos. Bueno, luego tenemos los tumores cuyo origen es o son las células endócrinas, ¿sí? A ver si se acuerdan, ¿cómo se llama la célula endócrina del pulmón? Tenía un nombre. No hay instructor de hito acá. Alguien que estudia mucho hito. ¿No se acuerdan? Sí. Se llama células de Pulczynski. Exactamente. Bueno. Ustedes saben bien que en todo el cuerpo, en todo nuestro organismo, hay células endócrinas que forman parte de lo que se llama el sistema endocrino difuso. Entonces, estas células en el pulmón son las células de Pulczynski. Entonces, existen tumores que se pueden originar a partir de estas células, ¿sí? Que son los tumores neuroendócrinos. Los tumores neuroendocrinos pueden ser de dos tipos. Tenemos los tumores neuroendocrinos de bajo grado y de alto grado. Los de alto grado son carcinomas, ¿sí? Y los de bajo grado son tumores que no podemos predecir su comportamiento biológico, ¿sí? Generalmente son tumores que no son agresivos, pero puede haber casos excepcionales, ¿okay? Entonces esos son de bajo grado. No le llamamos carcinoma y tampoco le llamamos tumor benigno neuroendócrino, ¿verdad? O sea, tiene un nombre diferente, se llama tumores carcinóidos. Y existe una lesión precursora que se llama la hiperplasia celular neuroendócrina pulmonar idiopática, ¿sí? Entonces, como lesión precursora de estos tumores neuroendocrinos tenemos la hiperplasia idiopática difusa de células neuroendócrinas, que en realidad es muy rara y se relaciona más a los tumores carcinoides que a los carcinomas de alto grado, ¿verdad? Acá podemos ver en algunas tinciones especiales, podemos demostrar que hay como un aumento en el número de células neuroendócrinas, que es una hiperplasia.
a veces pueden formar como pequeños nidos o protrusiones sobre la luz bronquial, donde vemos la proliferación de estas células, que son células monótonas, que tienen el núcleo, ¿cómo se dice?, con la cromatina fina y gruesa, con este patrón en sal y pimienta, ¿sí? Bueno, esos son raros, ¿sí? Simplemente para conocer que existe esa visión precursora. Bueno, entonces dentro de los tumores neuroendocrinos, primero tenemos los de bajo grado, que son los tumores carcinoides, ¿sí? Entonces estos tumores representan el 1 al 5% de los tumores pulmonares, ¿sí? Son tumores que tienden a tener una localización intraluminal, de ahí que pueden producir obstrucciones parciales. Puede tener capacidad de hacer metástasis y también pueden elaborar sustancias endócrinas, principalmente aminas vasoactivas. ¿Okay? Son neoplasias ni malignas ni benignas, por eso entran dentro de la categoría de neoplasias de bajo grado, ¿sí? Puede tener una localización central o periférica, como les dije, suele ser una masa intraluminal que ocupa y obstruye la luz bronquial. Pueden secretar hormonas y producir síndromes paraneoplásicos como síndrome de Cushing, síndrome carcinoide, también acromegalia. Son masas pequeñas, bien delimitadas, generalmente homogéneas en cuanto a su coloración y consistencia elástica. A la microscopía vamos a ver que estos tumores forman nidos. Estos nidos pueden ser pequeños, pueden ser grandes. Las células que le componen, fíjense, tienen núcleos monótonos, con la cromatina gruesa y fina, con ese patrón en sal y pimienta. Tienen mucha vascularización porque es endógeno. Entonces, esta es la imagen típica de un tumor carcinoide. ¿Okay? En algunos casos puede mostrar leve atipia, o sea, leve variación en cuanto a la forma y el tamaño de los núcleos. Puede tener mitosis, pero generalmente no demasiadas, ¿verdad? Y no tiene que tener necrosis. ¿Okay? Entonces, cuando tiene eso, ya no le llamamos carcinoide, sino le llamamos carcinoide atípico. Y eso es importante, ¿por qué? Porque son estos carcinoides atípicos los que tienen ese riesgo mayor a hacer metástasis. ¿Okay? Mientras que los carcinoides típicos no. ¿Okay? Bueno, y por último tenemos al carcinoma de células pequeñas. Este sí que es el tumor más agresivo del pulmón. Es el tumor que se origina a partir de las células neuroendócrinas, células de Purkinje nuevamente del pulmón. Son tumores muy agresivos, con mucha tendencia a hacer metástasis, son incurables a la cirugía. Estos tumores son sensibles a quimio y radioterapia. Ahí es la importancia de hacer correctamente el diagnóstico, ¿sí? Mientras que el adeno, carcinoma escamoso, carcinoma de células pequeñas, ¿verdad? Los carcinoides, el tratamiento es quirúrgico, o sea, extirpar el tumor. Este tratamiento es quimio y radioterapia. ¿Okay? Esto también tiene mutaciones en P53, retinoblastoma, BCL2, MI, etc. Este también está fuertemente implicado o relacionado con el tabaquismo. Bueno, macroscópicamente estos tumores pueden mostrar muchos patrones. Pueden mostrar masas tumorales de localización central, o también pueden ser periféricos. También pueden no formar una masa en sí y extenderse a lo largo de todo el trayecto del árbol bronquial. De ahí que son irresecables, de ahí que la cirugía no es una opción terapéutica acá. Entonces, fíjense, acá vemos que forma una masa tumoral, ¿sí? Acá vemos que se distribuye a lo largo del árbol bronquial y forma una masa, y acá sí que ni siquiera forma una masa, se distribuye a lo largo del árbol bronquial. Y fíjense, vemos los bronquios como engrosados, ¿sí? Estos son tumores muy agresivos, suelen tener mucha necrosis, ¿sí? Y a la microscopía vamos a ver que el tumor está compuesto por células que recuerdan a linfocitos atípicos.
¿verdad? Por eso se llama carcinoma de células pequeñas. Recuerda el linfocito, pero es simplemente la descripción, no son linfocitos, son células epiteliales indiferenciadas, ¿verdad? Originadas a partir de células neuroendógenas. Entonces, acá podemos ver mucha tibia, mucha hipercromasia, poco citoplasma, de ahí que tiene ese color bien basófilo. Acá podemos ver, fíjense, las células casi no tienen citoplasma, por eso les digo que recuerdan al linfocito, ¿verdad? Acá podemos ver que tiene mucha necrosis, ¿sí? Podemos ver que tiene también elevada tasa de proliferación, mucha mitosis. También estos tumores pueden combinarse, ¿verdad?, con otros tumores con otra diferenciación, ya sea glandular, escamosa, pero es más generalmente estos son los que son resistentes, ¿verdad?, al tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Bueno, y estos tumores es muy importante complementar y confirmar, ¿verdad?, su origen con condiciones especiales. En este caso, los marcadores que utilizamos son marcadores neuroendócrinos, como cromogranina y sinaptoficina, que son positivos en esta célula. Fíjense. Entonces vemos positivo con este color amarronado, ocre, tanto en el citoplasma como en la membrana de las células tumorales. Entonces eso muestra que es positivo para neuroendócrinos. También puede existir un tumor de células grandes que es neuroendocrino. ¿Se acuerdan que teníamos el tumor de células grandes que no podíamos saber ni si es adeno ni si es escamoso? Bueno, no podemos encasillarla ahí, pero casualmente también marcó marcadores neuroendócrinos. Entonces entra dentro de otra categoría que se llama carcinoma neuroendocrino de células grandes. Entonces acá vemos, tiene la misma característica que el que hablamos, solamente que acá marca positividad a estos marcadores neuroendócrinos como cromogranina y sinaptoficina. Entonces acá, fíjense, el tumor es positivo para cromo y positivo para sinap. Es positivo también para CD56, que también es neuroendocrino, y es negativo en este caso para TTF1, y obviamente debe ser negativo también para P63, que uno es glandular y el otro es amplio. Bueno, ya terminamos. Como consecuencia de los tumores también podemos ver enfermedades pulmonarias relacionadas. Por ejemplo, los tumores pueden producir obstrucción parcial del bronquio y producen enfisema, o pueden producir atelectasia si la obstrucción es total. También pueden afectar el drenaje de las vías aéreas y relacionarse con bronquitis, bronquiectasias, abscesos, ¿sí? Puede comprimir, por ejemplo, la vena cava superior y producir una congestión venosa, ¿verdad? Puede producir ronquera si invade el nervio laringio recurrente, puede producir disfagia si invade la pared esofágica, puede producir parálisis diafragmática si invade el nervio frénico, puede producir derrames pericárdicos y pleurales, puede producir neuropatías periféricas, puede producir acantosis nígricas, puede producir lo que se llama reacciones neurosemioides, también puede producir afectaciones osteoarticulares, ¿verdad?, como la osteopatía pulmonar hipertrofiante. Y algo importante son los síndromes paraneoplásicos. Hablamos que existen tumores que secretan hormonas, y estas hormonas pueden producir cuadros clínicos particulares, ¿verdad? Por ejemplo, aquel tumor que secreta hormona antidiurética puede producir hiponatremia. Si secreta ACTH, produce lo que se llama síndrome de Cushing. Si secreta paratormona, va a tener afectación en la regulación del calcio. Calcitonina, hipocalcemia. Gonadotrofina, puede tener ginecomastia. Si secreta serotonina, bradicininina,
va a tener lo que se llama síndrome carcinoide. ¿Okay? Entonces, esto puede producir cualquier tumor, no solamente el tumor neuroendocrino. Por más de que existan tumores neuroendocrinos, los escamosos y los adenos también pueden producir hormonas y también pueden producir síndromes paraneoplásicos. ¿Okay? Se puede producir lo que se llama el síndrome de Lambert-Eaton, que es una debilidad muscular causada por autoanticuerpos dirigidos contra el canal de calcio en las neuronas. Tenemos lo que se llama el tumor de Pankos. El tumor del Pankos no es cualquier tumor de pulmón, pero que afecta los lóbulos superiores, los ápices pulmonares, que debido a su localización anatómica puede invadir el plexo simpático cervical. Entonces ahí produce lo que se llama el síndrome de Horner, que es un oftalmo, ptosis palpebral, caída del párpado, miosis, que es dilatación, miosis, se llama disminución del diámetro pupilar, y anhidrosis sería el lado del rostro, el lado afectado. Vamos a ver que hay pérdida de la sudoración, ¿sí? Entonces eso se llama síndrome de Horner. Las metástasis pueden ser por vía linfática a los ganglios traqueales, bronquiales, mediastínicos, y también por vía hematógena a hígado, cerebro, hueso, suprarrenal. Y eso es todo. ¿Alguna duda? No. Ni una pregunta. No me van a preguntar del mapper. ¿Cierto? Ustedes no hacen eso, ¿verdad? No. Eso es cigarrillo puro. ¿Eh? Habano. $100 lo agarré. $100. En cuanto al mapper, en realidad no existe documentación científica, pero se piensa que puede producir enfermedades intersticiales, ¿verdad? O sea, porque hay un daño que va a producir, pero todavía no hay demostración científica de cáncer, por ejemplo, y esas cosas. De ahí todavía. Y lo mismo que el cigarrillo, antes se decía que era bueno, se promocionaba, después. Pero todavía no hay evidencia. Y por eso tiene que haber más.